El ADN no hace nada, solo existe. Espera, no actúa solo. Y sin embargo, aquí estamos. Llevo 40 años trabajando con modelos moleculares, alambre, esferas de colores, frío en los dedos en una sala de Caltech con calefacción que fallaba más de lo que funcionaba. Sostenías el modelo y sentías el peso de cada átomo representado en metal. Eso te anclaba. Te recordaba que la química no es abstracta, tiene masa, tiene geometría, tiene temperatura. Y aún así, el modelo físico en mis manos no me decía qué era la molécula, me decía cómo estaba organizada. No es lo mismo. Linus Pauling trabajó décadas en ciencia en español. Bueno, no exactamente, pero si la química y la bioquímica tuvieran un idioma favorito, sería uno que no tiene miedo de las preguntas largas. El enlace químico, la estructura molecular, la medicina ortomolecular, todas esas palabras son mapas, no son el territorio. Y el ADN es el territorio más difícil de cartografiar que existe. Esto es divulgación científica que empieza donde los libros de texto se detienen. Pauling explica, átomo por átomo, no como eslogan, sino porque no hay otra forma honesta de hacerlo. Ciencia para todos, química en acción, ciencia real. Empecemos. El genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Lo has escuchado antes. La secuencia de bases codifica proteínas. Las proteínas construyen el cuerpo. Causa, efecto. Simple. El problema es que eso es una descripción tan incompleta que roza la mentira. El ADN no se lee solo. Para ser copiado necesita una enzima, la ADN polimerasa. Para ser leído necesita otra, la ARN polimerasa. Para producir una proteína necesita ribosomas, ARN de transferencia, factores de iniciación, iones de magnesio, ATP y docenas de proteínas auxiliares que coordinan el proceso. Cada una de esas proteínas existe porque está codificada en el ADN. Detente ahí un momento. El ADN necesita proteínas para funcionar. Las proteínas necesitan el ADN para existir. Ninguna puede preceder a la otra y sin embargo aquí estamos, 4.000 millones de años después de que ese problema tuvo que resolverse por primera vez. Esa es la pregunta real. No cómo funciona el ADN, eso lo sabemos razonablemente bien, sino cómo empezó a funcionar cuando no había nada más que química en un océano caliente. La doble hélice tiene forma de escalera de caracol, lo sabes. 2 cadenas de azúcar fosfato enrolladas entre sí, con las bases nitrogenadas apuntando hacia adentro como los dientes de un cierre. Adenina con timina, guanina con citosina. 2 puentes de hidrógeno en un par, 3 en el otro. La especificidad no es convención, es geometría electrónica. La adenina tiene exactamente la forma complementaria a la timina porque los orbitales moleculares de ambas encajan en esa configuración y en ninguna otra. Cambias un par por el equivocado y la hélice se deforma. La estructura lo rechaza físicamente. Lo que eso significa para la replicación es esto. Si conoces una cadena, ya sabes la otra. No necesitas memoria externa. No necesitas instrucción adicional. La complementariedad hace el trabajo. La molécula carga su propio mecanismo de copia en su geometría. Yo propuse una triple hélice en 1953. Estaba equivocado. No por descuido, por una interpretación razonable de datos incompletos. Tenía datos de difracción de rayos X que apuntaban en cierta dirección. Construí el modelo más consistente con lo que tenía. El problema era que los grupos fosfato en el interior de mi modelo
creaban repulsión electrostática suficiente para hacer la estructura inestable. Cuando vi el modelo de Watson y Crick, lo entendí de inmediato. Los fosfatos afuera, las bases adentro, la geometría limpia. La química era obvia en retrospectiva. Watson y Crick tuvieron acceso a la fotografía 51 de Rosalind Franklin. Yo no. Eso no es una excusa, es simplemente lo que pasó. Franklin tenía los mejores datos de difracción de rayos X del ADN que existían y el acceso a esos datos determinó quién llegó primero a la estructura correcta. La historia de la ciencia tiene partes cómodas y partes que no lo son. Esta es de las segundas. Pero la molécula, la doble hélice, es correcta. Y eso es lo que importa. Toma el ADN de una sola célula humana, estíralo, mide 2 metros. 2 metros empaquetados en un núcleo celular de 6 micrómetros de diámetro. Para que eso entre en perspectiva, es como guardar 2 kilómetros de hilo en una caja de fósforos. El cuerpo humano tiene unos 37 billones de células. El ADN total de una persona, extendido en línea recta, mediría alrededor de 74,000 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol es 150 millones de kilómetros. Eso significa que el ADN de una sola persona llegaría al Sol y volvería casi 250 veces. Doblado en cada célula en un espacio que no puedes ver a simple vista. El plegamiento que hace posible eso no es un detalle de empaquetado, es información. Proteínas llamadas histonas enrollan el ADN en bobinas. Esas bobinas se organizan en estructuras superiores y la geometría tridimensional resultante determina qué genes están accesibles para ser leídos y cuáles no. 2 células con exactamente el mismo ADN, y todas tus células lo tienen, con las mismas 3,000 millones de bases, se comportan de manera completamente diferente según cómo está organizado ese ADN en el espacio. Una célula de tu retina y una célula de tu hígado tienen el mismo genoma, hacen cosas radicalmente distintas. La diferencia no está en la secuencia, está en el plegamiento, en las modificaciones químicas de las histonas, en qué partes del ADN están enrolladas tan apretadas que ninguna enzima puede alcanzarlas. Eso se llama epigenética y tiene una propiedad que todavía no entendemos del todo. Algunas de esas modificaciones se transmiten a los hijos. No como cambios en la secuencia del ADN, sino como cambios en cómo está organizado, cómo de abierto o cerrado está cierto gen. Esa información se copia durante la división celular y en algunos casos cruza la barrera de la reproducción. ¿Cuánto? ¿Con qué fidelidad? ¿Por cuántas generaciones? No lo sabemos bien todavía. Aquí está la parte que más me incomoda y que la mayoría de las explicaciones del ADN evitan porque complica el cuadro limpio. El 98% del genoma humano no produce proteínas. Durante décadas llamamos a esa fracción ADN basura, junk DNA. El nombre asumía que era residuo evolutivo, secuencias acumuladas sin función, ruido molecular que la evolución no había tenido tiempo de eliminar. Era una hipótesis razonable. Resultó ser incorrecta, al menos parcialmente. Sabemos ahora que una porción significativa de ese ADN no codificante regula la expresión génica. Produce moléculas de ARN que no se convierten en proteínas, pero que controlan cuándo y cuánto se producen otras proteínas. Mantiene la estructura del cromosoma. Participa en la respuesta cuando el ADN sufre daño. Eso es mucho ADN haciendo cosas importantes sin producir una sola proteína. ¿Y el resto? La fracción que todavía no tiene función conocida,
ahí sí que no tenemos respuesta. Puede ser residuo neutro, puede ser funcional de maneras que todavía no medimos. El genoma humano fue secuenciado completamente hace más de 20 años y la mayor parte de lo que contiene sigue sin función asignada. Eso tendría que darte una idea del tamaño del problema que todavía tenemos por delante. Vuelvo al problema de origen, porque es el que no me deja tranquilo. La hipótesis del mundo de ARN propone que antes de que existiera el ADN o las proteínas tal como los conocemos, existieron moléculas de ARN capaces de replicarse a sí mismas y de catalizar reacciones. Las ribosimas, moléculas de ARN con actividad enzimática, existen hoy. No son especulación. El ribosoma, la máquina que produce todas las proteínas en todas las células vivas, tiene en su centro activo un ARN, no una proteína. Eso es evidencia directa de que el ARN puede hacer lo que hace una enzima. La hipótesis es bien fundamentada, tiene experimento detrás. Pero no tenemos prueba directa de que eso fue lo que pasó hace 4.000 millones de años. No existe un registro fósil molecular de los primeros organismos. Lo que tenemos son moléculas que funcionan hoy y la tarea de inferir hacia atrás usando química y física, cómo pudieron haber surgido desde química simple. Esa inferencia es válida y tiene límites reales que son honestos de reconocer. El ADN que tenemos ahora es estable, fiel, eficiente. El ARN el más versátil, pero más inestable. La hipótesis dice que el ADN tomó el relevo del ARN cuando la vida se volvió lo suficientemente compleja como para necesitar un almacenamiento de información más robusto. Tiene sentido químico. Pero tiene sentido y ocurrió así, no son lo mismo. Hay algo más. Los puentes de hidrógeno que mantienen juntos los pares de bases tienen una contribución cuántica pequeña, pero real. Un protón puede tunelar a través de la barrera energética en lugar de superarla térmicamente. Cuando eso ocurre en el momento equivocado, puede producir una forma tautómera de la base, una configuración química ligeramente distinta que se aparea incorrectamente durante la replicación. Eso produce una mutación puntual. Este mecanismo específico como causa de mutaciones no es consenso establecido. Es un área activa de investigación. Lo menciono no para resolver el problema, sino para señalar que la frontera entre mecánica cuántica y biología es considerablemente más permeable de lo que asumíamos hace 50 años. La naturaleza no construyó un muro entre la física del átomo y la química del gen. El artículo de Watson y Crick en Nature tenía 900 palabras. 900. Terminaba con una frase que sigo considerando uno de los ejemplos más precisos de contención científica que existen. Que el apareamiento específico que propusieron sugería un mecanismo posible de copia del material genético. Eso es todo lo que dijeron. Dijeron que lo habían visto, que era consistente, que sugería algo. Cuando lo leí en Caltech lo entendí, no como derrota, como corrección. Mi modelo era incorrecto, el de ellos era correcto. La química no me debía otra respuesta. Lo que me quedó de ese momento no fue el error, fue lo que aprendí sobre los datos. Si los datos son incompletos y tu modelo es físicamente plausible, vas a creer que tienes razón. La geometría molecular no perdona suposiciones bien intencionadas. Te dice lo que es, no lo que esperas que sea. Y si no tienes todos los datos, como yo no tenía la fotografía 51, te equivocas aunque tu razonamiento sea sólido. Eso es parte de cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es el ADN? Después de todo lo anterior.
Es un polímero con una propiedad extraordinaria. Su geometría contiene su propio mecanismo de copia. No necesita instrucción externa. La complementariedad de bases hace que la información se pueda duplicar por contacto físico directo. Eso es lo que lo hace funcional como molécula de herencia. Es también pasivo, no actúa sin el aparato proteico que lo rodea. Sin ese aparato es química inerte en solución. El sistema que lo activa, ribosomas, polimerasas, factores de transcripción, todo lo demás, está a su vez codificado en él. No hay salida limpia de ese círculo. Es una solución tardía, probablemente. El ARN vino antes. El ADN tomó el relevo cuando la estabilidad valía más que la versatilidad. Y es, en su mayor parte, todavía inexplicado. 98% sin función de proteína asignada. Regulación epigenética cuya herencia no entendemos completamente. Un origen que inferimos desde la química presente porque no tenemos otra fuente de datos. El genoma humano fue secuenciado. La estructura fue resuelta. Las rutas bioquímicas están mapeadas. Y aún así, cuando preguntas qué hace la mayor parte del ADN que tienes en este momento en cada célula de tu cuerpo, la respuesta honesta es, no lo sabemos todavía. Eso no es un fracaso de la ciencia, es el tamaño real del problema. El modelo de alambre y esferas en Caltech pesaba algo en la mano. Te recordaba que la molécula tiene masa, tiene dimensiones, ocupa espacio. No es una metáfora, no es un código en el sentido de que alguien lo escribió. Es química que aprendió a copiarse a sí misma en algún momento bajo condiciones que no observamos, produciendo en 4.000 millones de años todo lo que existe ahora con metabolismo, incluido tú, sosteniendo este problema en la cabeza. P.